Colombia y Ecuador acordaron reforzar su lucha contra el tráfico de personas con la firma de un protocolo de deportación. Recibirán a ciudadanos de terceros países deportados que tengan registro de ingreso a la nación a la cual serán entregados. Una medida que se adopta luego que Panamá decidiera cerrar sus fronteras a cubanos que buscan llegar por tierra a Estados Unidos desde Ecuador. Entendimos el mensaje del presidente de Panamá como un fortalecimiento de las medidas de control del tráfico migratorio. Obviamente, pues todos los países tenemos las fronteras cerradas a la migración ilegal. Costa Rica también mantiene cerrados sus pasos limítrofes, al igual que Nicaragua. Para Quito, las perturbaciones desatadas por esta ruta migratoria deben ser abordadas junto a Estados Unidos, país al que señalan de estimular el movimiento de los isleños. Si un ciudadano cubano pisa el suelo norteamericano, de forma muy ágil y muy veloz se vuelve ciudadano de este país y con residencia, etcétera, etcétera. Eso incentiva la migración cubana hacia Estados Unidos y creemos que difícilmente se va a frenar esa migración. Colombia afirma que los cubanos representan aproximadamente 70% de la migración ilegal en su territorio. También que la medida de Ecuador de exigir visa a los ciudadanos del país caribeño ayuda mucho a reducir el flujo. Desde hace cerca de una década, los cubanos salen de la isla en avión a Ecuador, de donde pasan por tierra a Colombia, Centroamérica y México en su ruta a Estados Unidos. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado suicida con coche bomba que este miércoles mató a al menos 52 personas en Bagdad. Otras 65 resultaron heridas en el ataque cerca de un mercado. El atentado que destruyó numerosos negocios y automóviles en un barrio chiita es el más mortífero en la capital iraquí desde el inicio del año. Tuvo lugar en medio de una crisis política que podría socavar la lucha contra el grupo Estado Islámico, que controla importantes territorios en Irak. Una camioneta Kia llegó y la policía le pidió que diera la vuelta. Entró por otro lado y explotó. La gente y los vendedores son inocentes. El Estado está en conflicto por puestos en el gobierno y las personas son víctimas. Los políticos acusan al ejército y a las fuerzas de seguridad de no hacer bien su trabajo, pero están detrás de la explosión. Luego del ataque, los habitantes de la zona protestaron contra el gobierno, culpándolo de la inseguridad. ¡Nuestros hijos dónde están! Para ellas, el Día de la Madre no es una fecha para celebrar. Sus hijos son parte de las más de 26.000 personas declaradas desaparecidas en México desde 2006, cuando comenzó la llamada guerra del narcotráfico. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El martes se manifestaron así en la capital. ¡Escucha! Miles de madres en la República, nuestros brazos están sin nada que abrazar en este día. Los culpables Reclaman a las autoridades conocer el destino de sus seres queridos. No hay nada de respuesta, no hay ayuda. Nosotros personalmente somos los que andamos buscando por muchas partes. Ya México es un cementerio. La República Mexicana es un cementerio. Familiares de migrantes desaparecidos participaron en la marcha. Desapareció aquí en México, en Tamaulipas, un 27 de julio del 2010, fue su última llamada, ya que iba de migrante para Estados Unidos, con muchos sueños y muchas ilusiones. Y se topó aquí con la desaparición. Uno de los más sonados casos de desaparición en México fue el de 43 estudiantes de magisterio en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. La fiscalía sostiene que fueron atacados por policías municipales que los habrían entregado a un cártel antes de ser asesinados e incinerados. Pero expertos internacionales y familiares aseguran que esta versión carece de sustento científico. Autoridades de México están siendo investigadas por presuntas irregularidades en las indagatorias por este caso. Declaro aberta a sesión. El presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, inició este miércoles los debates sobre el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Una jornada histórica en la que 81 senadores decidirán si la mandataria es separada de su cargo por hasta 6 meses para ser sometida a un juicio político. Por suposto crime de responsabilidade atribuído à senhora presidente da República, Dilma Rousseff.
Se requieren 41 votos a favor para que la primera mujer presidenta de Brasil sea procesada por usar préstamos de bancos estatales para tapar un déficit presupuestario en su campaña a la reelección de 2014 y en 2015. Calheiros, quien consideró el debate un proceso largo y traumático, explicó que si el Senado decide suspender a la mandataria, ella sería notificada el jueves. La crisis política ha dividido a los brasileños, quienes en la última semana salieron a protestar en las calles a favor y en contra de la destitución. Si Rousseff es apartada del cargo, su vicepresidente y ex aliado Michel Temer asumirá el poder de forma interina. Así quedó una parte de Fort McMurray, la ciudad canadiense arrasada por los incendios. A pesar de que el centro de la localidad prácticamente no fue afectado por el fuego, algunos sectores residenciales del oeste y norte de la ciudad quedaron devastados. Las autoridades estiman que la ciudad quedó intacta al 90%. La ciudad estaba rodeada por un océano de fuego algunos días atrás, pero Fort McMurray y las comunidades cercanas se han salvado y serán reconstruidas. El jefe de bomberos informó que fueron evacuadas más de 88.000 personas. Fue un incendio importante, un incendio sin precedentes con respecto a cómo se extendió, cuánto se involucró la comunidad. Y creo sinceramente que no se podría haber hecho más para proteger a las personas y a las estructuras dentro de nuestra ciudad. Los habitantes evacuados hace casi una semana están en centros de alojamiento transitorio, residencias universitarias, campings e incluso en casas rodantes en estacionamientos, todos a centenares de kilómetros de Fort McMurray. El capo mexicano Joaquín Chapo Guzmán podría quedarse mucho tiempo en México, a pesar de su orden de extradición a Estados Unidos, dijo este jueves su abogado. Aun cuando la Cancillería conceda la extradición, eso no quiere decir que Joaquín esté perdido aquí en México. Todavía nos queda el juicio de amparo, que consideramos que va a llegar hasta la Suprema Corte, y habría que esperar una resolución de un tribunal mexicano. Y más allá, los juicios no terminan en México, podríamos irnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Guzmán, quien se ha fugado 2 veces de prisiones de máxima seguridad mexicanas, fue trasladado sorpresivamente la madrugada del sábado de la cárcel del Altiplano, a 90 kilómetros de la capital, a un centro penitenciario en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. La celda no tiene las mejores condiciones de salubridad, de salud, que inclusive Joaquín pedía que le dieran objetos para limpiarla. El defensor dijo que el traslado al norte del país retrasará los cerca de 10 procesos abiertos contra su cliente, porque los jueces que llevan su caso están en Toluca o en la capital del país. Tal vez al gobierno americano le interese llegar a un convenio, porque si no es una extradición o deportación de manera arbitraria como ya ocurrió en el pasado, Joaquín Guzmán todavía va a permanecer algunos años en territorio mexicano. El traslado del capo se realizó unas horas después de que un juez fallara el viernes favorablemente al pedido de extradición de una corte de California por el delito de tráfico y distribución de cocaína. Ahora la Cancillería tiene 20 días hábiles para autorizar su envío al país vecino.